Bienvenido a una lección sobre ángulos de polígonos convexos. El objetivo del video es determinar la suma de los ángulos interior y exterior de un polígono. Cada polígono convexo tiene ángulos interiores y exteriores. Los ángulos interiores son los ángulos dentro del polígono formado por los lados. Entonces, para este pentágono hay 5 ángulos interiores. Ángulo 1, ángulo 2, ángulo 3, ángulo 4 y ángulo 5. Los ángulos exteriores forman un par lineal con los ángulos interiores. Entonces, si miramos el ángulo 2 por un momento, podemos extender este lado aquí, para formar el ángulo exterior, o podemos extender este lado aquí para formar el ángulo exterior. No importa de qué lado nos extendemos para formar nuestro par lineal. Avancemos y ampliemos este lado aquí. Y ahora seguiré adelante y trabajaré alrededor del pentágono que se extiende a cada lado. Entonces vamos a extender el lado aquí, este lado aquí, este lado aquí, y el lado aquí. Observe que tenemos un polígono de 5 lados, y extendí 5 lados para formar los ángulos exteriores. Entonces, mirando el ángulo 1, el ángulo 6 forma un par lineal con el ángulo 1, y por lo tanto es un ángulo exterior. Aquí tendríamos el ángulo 7, el ángulo 8, el ángulo 9 y el ángulo 10. Cada uno de los ángulos azules forma un par lineal con los ángulos interiores rojos. Y antes de hablar sobre la suma de los ángulos interiores y exteriores, repasemos la suma de los ángulos interiores de un triángulo. Recuerde que la suma del ángulo 1, el ángulo 2 y el ángulo 3 siempre es igual a 180 grados. Y solo para demostrar esto, sigamos adelante y echemos un vistazo a una demostración de Wolfram. Aquí tenemos un triángulo. Si determinamos los puntos medios del lado AB y del lado AC, estarían aquí. Si conectamos el segmento medio, tendríamos esto, y luego construiremos los perpendiculares desde estos puntos medios hasta la base. Y ahora haremos pliegues en estos segmentos. 1, 2, 3 pliegues. Y ahora vemos muy claramente que los ángulos AB y C formarían un ángulo recto, o tendrían una suma de 180 grados. Entonces usemos esa información para determinar la suma de los ángulos interior y exterior de algunos polígonos convexos. Entonces, para este primer triángulo sabemos la suma de los ángulos interiores, el ángulo 1, 2 y 3 sería 180 grados. Ahora sigamos adelante y etiquetemos los ángulos exteriores. Entonces ampliaremos cada lado comenzando aquí. Y entonces los ángulos exteriores serían los ángulos 4, 5 y 6. Bueno, la suma de los ángulos interior y exterior sería 180 grados por 3. Como los ángulos 1 y 4, 3 y 5 y 2 y 6 forman pares lineales, sabemos que sus sumas serían 180 grados. Entonces esto nos daría 540 grados y si restamos la suma de los ángulos interiores, o 180 grados, tendríamos la suma de los ángulos exteriores. Eso nos dará 360 grados. Ahora para los ángulos interiores de un cuadrilátero vamos a romper el interior en triángulos ya que sabemos que la suma del interior de un triángulo sería 180 grados. Usando esa lógica podemos ver que habría 2 triángulos en el interior de un cuadrado. Y, por lo tanto, la suma de los ángulos interiores sería 180 grados por 2, o 360 grados. Y luego, cuando se trata de ángulos exteriores, seguiremos adelante y extenderemos cada lado. Entonces, si etiquetamos los ángulos interiores y los ángulos exteriores, los ángulos interior y exterior forman 4 pares lineales. Entonces la suma total sería 180 grados por 4, eso sería 720 grados. Y si restamos la suma de los ángulos interiores, que son 360 grados, tendríamos 360 grados como la suma de los ángulos exteriores. Observe cómo cambia la suma de los ángulos interiores, pero la suma de los ángulos exteriores se mantiene igual. Sigamos adelante e intentemos al menos uno más. Para el pentágono, podemos dividir el interior en 3 triángulos. Por lo tanto, la suma de los ángulos interiores sería 180 grados por 3, o 540 grados. Y si hay 5 ángulos interiores, habría 5 ángulos exteriores,
por lo que tendríamos 5 reparaciones. Entonces la suma de los ángulos interior y exterior sería 180 grados por 5, serán 900. Restando de nuevo la suma de los ángulos interiores, nos deja con 360 grados. Entonces, una vez más, observe que la suma de los ángulos interiores aumenta mientras que la suma de los ángulos exteriores permanece igual. Volvamos y veamos si podemos notar un patrón. Observe que el polígono tiene 3 lados. Podemos pensar en esto como 180 veces 1. Para 4 lados tenemos 180 grados por 2, y para 5 lados tenemos 180 por 3. Entonces, probablemente pueda haber el patrón, lo que nos lleva al siguiente teorema. La suma de las medidas de los ángulos interiores de un polígono convexo con n lados es n-2, multiplicado por 180 grados. Entonces tomamos el número de lados, restamos 2, multiplicamos por 180 grados y nos da la suma de los ángulos interiores. Y la suma de las medidas de los ángulos exteriores de un polígono convexo es siempre 360 grados. Echemos un vistazo a un ejemplo usando estos teoremas. Aquí queremos determinar la medida de cada ángulo interior y exterior de este polígono regular. Recuerde que si es regular, las longitudes de todos los lados, y los ángulos interiores que evolucionan de la medida son iguales. Entonces, primero cuentemos el número de lados que tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces es un heptágono y n es igual a 7. Entonces comenzaremos a encontrar la suma de los ángulos interiores. Usando nuestra fórmula vamos a tener n-2. Bueno, hay 7 lados aquí, así que tendremos 7 menos 2, multiplicado por 180 grados. Eso nos dará 5 veces 180, eso será 900 grados. Entonces, la medida de cada ángulo interior sería 900 grados dividido por 7, ya que tenemos un polígono regular. Aquí tenemos que realizar una división larga. Sería 128 y 4/7 grados. Vamos a seguir y mostrar de dónde vino esto. 900 dividido por 7, eso sería 1, restar, eso es 2, baja del 0. ¿Cuántos 7 en 20? Serían 2, restar que son 6. Baja el último dígito. ¿Cuántos 760? Eso sería 8, con el resto de 4. Entonces ponemos 4 sobre 7 para 4/7. Ahora para la suma de los ángulos exteriores. Ahora sabemos que siempre serán 360 grados. Y dado que tenemos un polígono regular, la medida de cada ángulo exterior también será la misma. Entonces tendríamos 360 grados divididos entre 7. Eso será 51 y 3/7 grados. Y de nuevo, sigamos adelante y demostrémoslo también. Entonces tendríamos 360 divididos por 7. Hay 5 7 en 36, y hay 1 7 en 10. Entonces tenemos 51 y 3/7. Ahora recuerde, tenga en cuenta que esto solo funciona porque sabemos que es un polígono regular. Si no es regular, cada ángulo interior y exterior puede que no sea lo mismo. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias por ver.